Relaciones, relaciones, relaciones. Así titulé a esta serie de devocionales que hemos estado revisando por los últimos 25, 26, con este 26 días. Porque el énfasis que he querido mostrarte es el énfasis de que Dios es un Dios de relaciones. Y que cada uno de nosotros requiere tener un encuentro relacional con Él. Podemos quedarnos con alguna semblanza de todas las que ya te he platicado de Dios. Podemos quedarnos con una semblanza y una percepción y además una experiencia con un Dios falso, pero la invitación que todos tenemos es a encontrar justamente la relación con Dios. Ahora, ¿por qué todo esto? Pues porque necesitamos, como te decía en uno de los devocionales, contestar las dos preguntas quizá más trascendentes en la vida de una persona. ¿Quién es Dios y qué quiere? Esas dos preguntas pues nos acorralan, nos llevan contra las cuerdas, y la verdad es que aunque no pensamos en ellas muchas veces o mucho tiempo de nuestras vidas, algunos de nosotros, pues la verdad es que son preguntas realmente relevantes, muy importantes. ¿Por qué? Pues porque cuando viene una crisis en nuestra vida, después de buscar muchas opciones, en algunos casos, en algunas personas, y no encontrar ninguna respuesta, entonces lo que hacemos es buscar a Dios. De verdad, eso nos pasa. O, como comentaba con algunos de mis alumnos, cuando hay una situación muy crítica a nuestro alrededor, pues hacemos exactamente lo mismo. Buscamos inmediatamente la ayuda de Dios. La pregunta es que si estamos acudiendo al Dios verdadero, al Dios de Jesús, al Dios de la Biblia, o quizá estamos encontrando simplemente alguna de las semblanzas, alguna de las ideas que tenemos perfeccionadas o no perfeccionadas, reales o irreales, pero nos hemos hecho alguna imagen, alguna idea sobre Dios. Ahora, como te decía en otro devocional, necesitamos revisar nuestros acercamientos a Dios para saber con qué Dios me estoy relacionando. Y cuando hago eso, entonces puedo trabajar y seguir indagando y seguir buscando hasta que Dios y yo, el verdadero Dios, el Dios de Jesús, me encuentra en mi situación X, la que sea. Él me sale al encuentro. No podemos escapar de Él. Me gusta mucho cuando el Salmo 139 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el fondo del mar, o en el Seol hiciere mi habitación, he aquí, allí tú estás. Quizá recuerdes la historia famosa de Jonás, el profeta. O quizás si no la sabes, te la platico en un minuto. Jonás es un profeta de Dios. Dios le da una orden de que vaya a llevar un mensaje a un pueblo enemigo de su pueblo, de su nación, el pueblo de los ninivitas, el pueblo de los asirios. Y Jonás decide irse en otra dirección. Pero en donde quiera que él se va, Dios le sale al encuentro. Sí, donde quiera que él se va, Dios le sale al encuentro. Tomó un barco para dirigirse a otro lugar, y el libro de Jonás, el capítulo 1 dice: pero Dios ya tenía preparada una tormenta.
una tormenta y en alta mar, para que esta tormenta hiciera reaccionar al profeta, a Jonás. Luego Jonás dijo, bueno, ya está bien, ya casi como que me rindo, ¿verdad? Y le dice a las personas de ahí del barco, pues aviéntenme al mar, así este mal que está viniendo sobre ustedes se va a aplacar. Y entonces las personas dijeron, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a arrojarte al mar? Pero él dijo, si no lo hacen, pues esto va a estar muy difícil, ¿verdad? Es decir, si tienen ustedes que aventarme al mar para que la tormenta se calme. Entonces ellos lo avientan al mar. Y según la narración de Jonás, un gran pez se tragó a este profeta. Y allí en la experiencia de Jonás, en el vientre del gran pez, allí entonces él empieza a clamar a Dios. Pero el texto dice, pero Dios ya había preparado un gran pez que tragara a Jonás. Así es que Jonás quiere huir de Dios, pero él no puede huir de Dios. No hay forma de que te puedas escapar de él, ni hay forma de que yo me pueda escapar de él. Bueno, luego Jonás es arrojado en la playa, en donde él tiene que predicar, donde tiene que dar el mensaje con los asirios, con los ninivitas, y les da el mensaje, pero él está esperando que Dios destruya a esos malvados ninivitas. Y se va a una montañita cerca allí de la ciudad de Nínive para esperar cómo Dios va a destruir a los malvados enemigos de su nación. Y estando allí, él se construye una especie de choza, y la narración de Jonás dice que él puso allí una pequeña planta, y la planta creció y entonces le daba sombra allí, en su pequeño lugar donde él estaba preparado. Pero luego el texto dice una frase muy interesante, dice, pero Dios preparó un gusano que acabara con la planta, la enredadera que le estaba dando sombra a Jonás. Entonces, Dios primero preparó una gran tormenta, luego preparó un gran pez, y luego el texto dice que Dios preparó un gusano. Y luego ya que se muere la enredadera que le daba sombra a Jonás, entonces dice que Dios preparó un viento, un calorcito seco y muy caliente, ¿verdad? Que estuviera en una manera, pues molestando al profeta, ¿no? Y dice que Dios preparó un viento que estuviera allí caliente y estuviera provocando ciertas reacciones en el profeta. Y el profeta está muy enojado porque Dios no hace lo que él espera que haga. Y entonces pasan los días y Dios perdona a los enemigos del pueblo ninivita. Y Jonás está muy enojado con Dios, diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Yo ya sabía que los ibas a perdonar. ¿Pero por qué te platico esto? Porque Dios preparó todo. Dios preparó la tormenta, Dios preparó el gran pez, Dios preparó el gusano, Dios preparó la planta que creció y le dio sombra al profeta, y luego Dios preparó el calor que estuviera allí haciendo reaccionar a este hombre. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y algunos de nosotros, pues huimos de un Dios que nos hemos construido, porque a veces ese no es el verdadero Dios, y otras veces huimos del Dios verdadero. El Dios que hemos estado insistiendo quiere acercarse a nosotros y amarnos y abrazarnos. Así que esta semana estaremos puntualizando más acerca de Dios, el Dios que viene a buscarnos, el Dios que sigue preguntándonos, ¿dónde estás tú? El Dios que nos sale al encuentro en cada uno de los pasos
de nuestra vida. Quédate conmigo porque en los siguientes devocionales creo que será una grande experiencia con Dios. Que Dios te bendiga.